Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos mejor guardados de sus estrellas turcas preferidas. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una historia de amor que derrite corazones. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, adoradas y shippeadas del mundo del espectáculo turco, Özge Gürel y Serkan Kayoglu. Sí, la pareja que saltó de la pantalla a la vida real y nos ha hecho creer en el amor verdadero, ese que parece sacado directamente de un cuento de hadas. En este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles más íntimos de su relación. ¿Recuerdan esos rumores que corrían como la pólvora? Esas especulaciones sobre cómo empezó todo. Pues bien, hoy tenemos algo especial para ustedes. Özge Gürel ha revelado un secreto sobre su amor con Serkan Kayoglu. Así es, mis chismosos favoritos, vamos a enterarnos de primera mano de algunos detalles que hasta ahora permanecían ocultos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la información, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los secretos más impactantes de sus estrellas turcas preferidas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo y no se queden fuera de la conversación. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este secreto de amor entre Özge y Serkan. Todos recordamos, y si no lo recuerdan, aquí estamos nosotros para refrescarles la memoria, que Özge Gürel y Serkan Kayoglu se conocieron en el set de la exitosísima serie Cherry Season, o Kiraz Mevsimi, como se le conoce en Turquía. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y hacía que todos los fans suspiráramos con cada escena romántica. Pero, ¿cuándo empezó realmente el romance fuera de las cámaras? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues bien, según las declaraciones de la propia Özge, la chispa no surgió de inmediato. Contrario a lo que muchos pensaban, no fue un flechazo instantáneo. De hecho, Özge ha confesado que al principio tenía una relación puramente profesional con Serkan. Lo veía como un compañero de trabajo talentoso y respetuoso, pero nada más. Sin embargo, con el paso del tiempo, a medida que compartían más tiempo en el set, ensayando escenas, grabando y conviviendo fuera del trabajo, Özge empezó a notar cualidades en Serkan que la atrajeron profundamente. Hablamos de su sentido del humor, su amabilidad, su inteligencia y sobre todo, su gran corazón. Pero aquí viene el secreto revelado por Özge que nos tiene a todos boquiabiertos. Ella siempre ha sido alguien muy reservada con su vida personal. Le cuesta mucho abrirse a los demás y mostrar sus sentimientos. Según sus propias palabras, construir una coraza a su alrededor ha sido una forma de protegerse. Y Serkan fue quien poco a poco, con paciencia y ternura, logró derribar esa barrera. Özge ha contado que Serkan nunca la presionó, nunca la obligó a hacer nada que no quisiera. Simplemente estuvo ahí para ella, ofreciéndole su amistad, su apoyo y su compañía. La escuchaba atentamente, la hacía reír y la animaba a ser ella misma. Y fue precisamente esa autenticidad de Serkan lo que terminó conquistando a Özge. Otro detalle que ha revelado Özge es que al principio le costaba creer que Serkan estuviera realmente interesado en ella. Se sentía insegura y tenía miedo de que la relación no funcionara. Pero Serkan fue perseverante y le demostró con hechos que sus sentimientos eran genuinos. De hecho, hay una anécdota muy tierna que Özge ha compartido y que pinta de cuerpo entero la personalidad de Serkan. Un día, Özge estaba teniendo un día particularmente difícil en el set. Se sentía agotada, estresada y abrumada por el trabajo. Serkan se dio cuenta de que algo no andaba bien y sin decir una palabra, se acercó a ella y le ofreció una taza de té caliente. Y no cualquier té, sino su té favorito. Ese pequeño gesto, esa atención al detalle, fue lo que terminó de convencer a Özge de que Serkan era el hombre indicado para ella. Se dio cuenta de que había encontrado a alguien que la entendía, la cuidaba y la amaba tal como era. Y así, poco a poco, la amistad entre Özge y Serkan se fue transformando en algo más profundo. Empezaron a salir juntos, a conocerse mejor y a enamorarse perdidamente. Y el resto, como dicen, es historia. Se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía, protagonizando portadas de revistas, asistiendo a eventos juntos y compartiendo momentos especiales en sus redes sociales. Y lo más importante, demostrando que el amor verdadero existe y que puede surgir en los lugares más inesperados. Pero la historia de amor de Özge y Serkan no está exenta de desafíos. Como cualquier pareja, han tenido que superar obstáculos y dificultades.
La presión mediática, las agendas apretadas y las largas jornadas de trabajo han puesto a prueba su relación en más de una ocasión. Sin embargo, han sabido mantenerse unidos y fuertes gracias a su amor, su respeto y su comunicación. Han aprendido a apoyarse mutuamente, a celebrar sus éxitos y a consolarse en los momentos difíciles. Y ahora, después de años de noviazgo, Özge y Serkan han dado el gran paso. Se casaron en una ceremonia íntima y romántica que hizo suspirar a todos sus fans. Y las fotos de la boda son simplemente espectaculares. Se veían radiantes, felices y completamente enamorados. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero puede florecer cuando menos lo esperas, que la paciencia, la comprensión y el respeto son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Y sobre todo, que vale la pena arriesgarse y abrir el corazón al amor, incluso cuando tienes miedo de salir lastimado. Özge Gürel y Serkan Kayoglu son una pareja inspiradora que nos recuerda que el amor verdadero existe y que puede transformar nuestras vidas de la manera más hermosa. Su historia es un cuento de hadas moderno que nos hace creer en la magia del amor. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Özge Gürel y Serkan Kayoglu. Creo que todos podemos aprender algo de su relación. Recuerden que lo más importante es ser auténtico, ser paciente y nunca perder la fe en el amor. Para resumir, hoy descubrimos que el amor entre Özge y Serkan no fue un flechazo instantáneo, sino que surgió poco a poco gracias a la paciencia y la autenticidad de Serkan. También aprendimos que Özge, siendo una persona reservada, necesitó tiempo para abrir su corazón, y Serkan fue el hombre que logró derribar sus barreras. Y por último, recordamos que el amor verdadero requiere esfuerzo, respeto y comunicación para superar los desafíos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia de amor de Özge y Serkan? ¿Conocían este secreto que Özge ha revelado? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Los leo a todos con mucho gusto. También me gustaría saber qué otras parejas turcas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de las telenovelas turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós. Asterisco asterisco ahora vamos a expandir esta jugosa historia, asterisco asterisco. Agárrense que aquí viene la carnita asada. Porque esta historia de amor tiene más capas que una cebolla, y vamos a pelarlas todas, una por una. Vamos a profundizar en esos momentos clave que definieron su relación, en los rumores más escandalosos que los persiguieron, y en cómo lograron construir un amor sólido a pesar de todo. Asterisco asterisco Cherry Season, el set que lo cambió todo asterisco asterisco. Ya sabemos que Cherry Season fue el punto de partida, pero vamos a visualizar ese set. Imaginen la energía, las largas jornadas de grabación bajo el sol turco, las risas compartidas, los nervios antes de una escena crucial. Özge y Serkan pasaban más tiempo juntos que con sus propias familias. Eran Öykü y Ayaz, pero también eran Özge y Serkan, dos personas que se estaban conociendo en un ambiente único, lleno de presiones y a la vez de magia. Los fans más acérrimos recordarán las entrevistas donde ambos hablaban de la gran química que sentían en el set. Se complementaban a la perfección, se entendían con una mirada, y cada escena romántica se sentía increíblemente real. Pero como ya reveló Özge, esa química no era necesariamente romántica al principio. Era una conexión profesional, un respeto mutuo por el trabajo del otro. Pero, ojo. Porque en el set de Cherry Season también hubo otros romances. El ambiente era propicio para que Cupido hiciera de las suyas. Algunos actores y actrices encontraron el amor en el set, y la prensa rosa turca estaba al acecho, esperando capturar el momento preciso. Imaginen la presión que sentían Özge y Serkan. Tenían que ser profesionales, pero al mismo tiempo, tenían que lidiar con los rumores constantes que los vinculaban sentimentalmente. Asterisco asterisco los rumores, la pólvora que encendió la chispa asterisco asterisco. Hablando de rumores, los rumores.
Fueron el combustible perfecto para alimentar la fantasía de los fans. Cada abrazo fuera de cámara, cada mirada cómplice, cada comentario en redes sociales era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. La prensa del corazón turca no se cansaba de publicar fotos robadas, supuestas fuentes cercanas a la pareja, y hasta análisis de lenguaje corporal que confirmaban el romance. Se decía que se escapaban juntos a cenar, que se tomaban de la mano en secreto, que se dedicaban canciones de amor. Un verdadero culebrón. Claro, Özge y Serkan negaban todo. Insistían en que solo eran amigos, compañeros de trabajo, que los rumores eran exagerados. Pero ¿quién les creía? Los fans estaban convencidos de que estaban ocultando su amor, que tenían miedo de la opinión pública, que no querían arruinar la serie. Pero, ¿y si los rumores hubieran acelerado el proceso? ¿Y si la presión mediática los hubiera hecho darse cuenta de que sentían algo más el uno por el otro? Es una pregunta que siempre quedará en el aire. Lo que sí sabemos es que los rumores, aunque molestos, contribuyeron a crear una atmósfera de misterio y expectación alrededor de la pareja. Asterisco asterisco el secreto de Özge, la coraza y el corazón tierno asterisco asterisco. Aquí es donde la revelación de Özge cobra aún más importancia. Ella misma admite que siempre ha sido reservada, que le cuesta abrirse a los demás. Construyó una coraza para protegerse del mundo, para evitar ser vulnerable. En la industria del espectáculo, donde la imagen lo es todo, es fácil entender por qué alguien querría proteger su privacidad. La exposición constante a los medios, la presión de los fans, las críticas despiadadas pueden ser abrumadoras. Özge siempre ha sido una actriz talentosa y dedicada, pero también una persona sensible y vulnerable. Y Serkan, con su paciencia y ternura, logró derribar esa barrera. No la presionó, no la obligó a mostrar sus sentimientos. Simplemente le demostró que podía confiar en él, que podía ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Esa es la clave de su relación, la confianza mutua. Özge confió en Serkan lo suficiente como para mostrarle su verdadero ser, con sus fortalezas y sus debilidades. Y Serkan la aceptó tal como era, sin intentar cambiarla. Asterisco asterisco la anécdota del té, un gesto que vale más que 1000 palabras asterisco asterisco. La anécdota del té es un ejemplo perfecto de la conexión que existía entre ellos. No se trataba de un simple té caliente, sino de un gesto de cariño, de comprensión, de empatía. Serkan se dio cuenta de que Özge estaba pasando por un mal momento y sin decir una palabra, le ofreció su apoyo. Ese pequeño detalle, esa atención al detalle, fue lo que marcó la diferencia. Demostró que Serkan no solo la veía como una compañera de trabajo, sino como una persona que le importaba, a la que quería cuidar. Y es que en una relación, son los pequeños gestos los que realmente cuentan. No se trata de grandes declaraciones de amor, sino de la demostración constante de cariño y apoyo. Un abrazo, una sonrisa, una palabra de aliento pueden hacer la diferencia en un día difícil. Asterisco asterisco superando obstáculos, el amor a prueba de todo asterisco asterisco. La vida de una estrella de telenovelas no es fácil. Las largas jornadas de grabación, los viajes constantes, la presión mediática pueden poner a prueba cualquier relación. Özge y Serkan no fueron la excepción. Se enfrentaron a rumores de infidelidad, a críticas por su aspecto físico, a especulaciones sobre su futuro. La prensa sensacionalista hizo todo lo posible por desestabilizar su relación. Pero ellos se mantuvieron unidos. Aprendieron a ignorar los comentarios negativos, a confiar el uno en el otro, y a priorizar su relación por encima de todo. Se apoyaron mutuamente en sus carreras, celebraron sus éxitos y se consolaron en los momentos difíciles. Su amor se fortaleció con el tiempo, demostrando que era capaz de superar cualquier obstáculo. Asterisco asterisco la boda, el final feliz asterisco asterisco. La boda fue un cuento de hadas hecho realidad. Una ceremonia íntima y romántica, rodeada de sus seres queridos, donde se juraron amor eterno. Las fotos de la boda son simplemente espectaculares, reflejando la felicidad y el amor que sentían el uno por el otro. Los fans de todo el mundo celebraron la unión de sus ídolos, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. Özge y Serkan se convirtieron en un símbolo de esperanza y amor verdadero. Pero, ojo, porque la vida continúa después de la boda. Ahora, como marido y mujer, se enfrentan a nuevos desafíos y oportunidades. ¿Cómo equilibrarán sus carreras con su vida familiar?
¿Cómo lidiarán con la presión de ser una de las parejas más queridas de Turquía? El futuro es incierto, pero una cosa es segura, Özge y Serkan se tienen el uno al otro. Y con amor, respeto y comunicación, podrán superar cualquier obstáculo que se les presente. *** El legado de Özge y Serkan, un amor que inspira ***. La historia de amor de Özge Gürel y Serkan Kayoglu es un ejemplo de que el amor verdadero existe, que puede surgir en los lugares más inesperados, y que vale la pena luchar por él. Su relación inspira a millones de personas en todo el mundo, demostrando que la paciencia, la comprensión y el respeto son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Su historia es un cuento de hadas moderno, un recordatorio de que la magia del amor puede transformar nuestras vidas de la manera más hermosa. Y mientras su amor siga brillando, nosotros, los fans de las telenovelas turcas, seguiremos soñando con un final feliz para todos. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, hemos llegado al final de esta jugosa historia. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación de Özge Gürel y Serkan Kayoglu. No olviden dejar sus comentarios, compartir el vídeo, y suscribirse al canal para más chismecito turco. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.